Hola, bienvenido a este curso de doméstica. Mi nombre es Martina Flor y en esta primera lección te voy a contar un poco sobre mi trabajo, lo que hago, para que me conozcas un poco mejor. Bueno, soy originalmente diseñadora gráfica, aunque ahora trabajo como letrista y tipógrafa, pero trabajé muchos años como directora de arte para agencias de publicidad o marcas. Trabajé mucho tiempo para la marca Levi's, por ejemplo. Y en algún momento tuve como una crisis con mi trabajo. A medida que iba avanzando en las posiciones que tenía como diseñadora, sentía que sí, el trabajo que hacía no era tan interesante o que no me gustaba. Entonces decidí ir a estudiar afuera. Fui a Barcelona, estudié un posgrado en comunicación y más tarde fui a Holanda a estudiar diseño de tipografía. Y estudiar diseño de tipografía un poco despertó de nuevo ese amor por el diseño y descubrí en eso algo que combinaba dos cosas que me gustaban mucho de mi trabajo: dibujar y diseñar. Entonces ahí fue cuando decidí mudarme a Berlín y trabajar en un estudio de tipografía o de diseño de tipos para uno de los diseñadores más conocidos de diseño de tipos, que es Lucas de Groot. Es un diseñador holandés. Y estuve haciendo una práctica en el estudio de él durante casi un año. Al final de ese año me senté con él y le dije, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo trabajando en el estudio como contratada o cómo seguimos? Y él me dijo en ese momento algo que fue terrible para mí, que es que él no pensaba contratar a alguien y que, bueno, que allí terminaba nuestra relación laboral. Para mí fue terrible en ese momento. Estaba viviendo en una ciudad nueva, en donde no conocía el idioma, en donde sí, tenía muy pocos contactos y tenía como dos caminos. Uno era o ir a buscar trabajo como diseñadora en alguna agencia o en algún estudio, o finalmente dar el paso que tanto había postergado y lanzarme como freelancer. Y eso fue lo que hice. Me tiré al vacío. Y no pude hacer cosa mejor. La verdad que desde que tomé esa decisión, todo fue en su vida, digamos, ¿no? Y tomé dos decisiones muy importantes. Una vez que dije, bueno, voy a ser freelancer o voy a empezar mi estudio de lettering. Una fue limpiar mi página web de todas las cosas que había hecho y que no quería hacer más. Todas las cosas de diseño gráfico que había hecho antes, las dejé afuera y dejé solo los trabajos de lettering. Los trabajos de los que quería tener más. Y otra decisión muy importante que tomé fue imprimir tarjetas personales que dijeran Martina Flor, letrista. Con esas pequeñas decisiones le di un mensaje claro al mundo de quién era yo y qué quería hacer. Tenía mis tarjetas personales, tenía mi portfolio, mi sitio web online, pero claro, lo había limpiado tanto de proyectos que ya no quería hacer que me había quedado con muy pocos proyectos para mostrar. Entonces empecé a crear excusas para producir trabajo que pudiera mostrar en mi portfolio. Uno de los primeros proyectos que hice fue Lettering versus Calligraphy, que era básicamente un sitio web con una batalla online en la que competía con un calígrafo. Entonces yo era la letrista, él era el calígrafo y por día subíamos una letra en ese sitio. Y la gente podía votar cuál le gustaba más o menos. Y era como un proyecto interesante para nosotros porque producíamos mucho trabajo por día y también divertido para la gente. Entonces esto trajo como mucha atención de la comunidad del diseño y me dio mucha exposición como letrista, ¿no? A partir de eso empecé a tener como primeros encargos o me invitaron a hablar en charlas. Y uno de los encargos que empecé a recibir en ese momento fue, por ejemplo, para Etsy Berlín, en donde me invitaron a hacer un mural en sus oficinas de Berlín. También hice trabajos para Cosmopolitan. Me pidieron una cubierta de libros para una editorial muy importante de Estados Unidos, que es HarperCollins. Cada vez me fueron entrando más trabajos y a medida que mi portfolio iba creciendo, también me empezaron a invitar a charlas. Por ejemplo, hice una charla en Creative Mornings, me empezaron a invitar de conferencias internacionales de tipografía y diseño. Y también me invitaron a hablar en TEDx Río de la Plata, en donde hablé ante una audiencia de 10.000 personas. El proyecto final de este curso es que pensemos juntos una forma de decirle al mundo que estamos acá y que hacemos determinado trabajo. Ya sea una tarjeta personal hermosa que atraiga la atención de clientes que quieran trabajar con vos, o idear un proyecto personal como el que yo hice para Lettering versus Calligraphy, que atraiga la atención de mucha gente y en definitiva te traiga más trabajo a vos.
Ahora que ya me conoces un poco mejor, en la próxima lección te voy a hablar de un poco la actitud emprendedora que necesita un freelance.